Más bien vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Ok, nos quedamos en... Bases humanas para un cristianismo no humano. Esa parte la leímos. Bueno, vamos a orar primero. ¿Quién le gustaría orar? Pues yo. Sí, adelante. Señor, mi Dios y Padre bendito, gracias te damos en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros y nos permites el estar aquí, reunirnos nuevamente todos como un solo cuerpo para aprender cada vez más de tu palabra, para ilustrarnos cada vez más en lo que tú tienes preparado a cada nuevo amanecer para nosotros. Te imploro, Señor, para que tú pongas palabra de sabiduría en nuestro pastor, para que él tenga ese conocimiento, ese redargüimiento para tener... poder transmitirnos ese conocimiento hacia nosotros, misericordioso Padre, y que nosotros como pueblo tuyo podamos crecer en tu conocimiento. Gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros y nos permites estar aquí todos reunidos, que esto nos dé la fortaleza, la sagacidad, pero sobre todo la sabiduría para seguirte sirviendo con todo nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre del Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, sí empezamos la parte de... A ver, déjenme ver, sí. Juan 6:26. Ok. Bueno, nada, leo desde el inicio de esa parte, bases humanas para un cristianismo humano, y nos reubicamos, ¿ok? Sí. Dice, el cristiano terrenal cree que Dios busca hacer de este mundo un lugar mejor, con gobernantes cristianos justos, para que todo funcione bien, y así tengamos mejor economía, podamos pasear más y tener más cosas que den comodidad, como si Cristo hubiera muerto para eso. Este cristianismo terrenal puede ser comercial, con la teología de la prosperidad, político, con la teología de la liberación, inclusivo y progresista, con la teología queer, emocional, con el sensacionalismo, espiritual, con lo místico, y por negocio que se ha reflejado en la música, en las películas, novelas, etc. Pero todo esto se puede describir como cristianismo por conveniencia. En realidad es lo que convenga, porque miren, uno puede ser apoyar a un político y a otro desecharlo, aunque ambos sean exactamente igual, pero uno es que este es de mi partido, ¿no? Realmente es más la conveniencia personal. Entonces, digo, finalmente todos necesitan de Cristo. Ok. Juan 6:26 dice, ¿por qué razón seguía la multitud a Jesús? ¿Qué vimos la semana pasada? Por los beneficios que recibían. Ok, por los beneficios que recibían. En realidad, el cristianismo, que podemos decir, Jesús reunió multitudes, pero las multitudes no tenían claro lo que Jesús estaba enseñando, sino lo que ellos podían obtener de Jesús. Ok, era por conveniencia. Y es así como muchos quieren un Salvador que lave sus pecados, pero no un Señor al cual seguir y someterse. Eso describe mucho a la iglesia de Occidente hoy en día. ¿Por qué? Porque le decimos a la gente, Cristo va a te da el perdón de pecados. Pues ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere sentirse bien con sus cargas y pecados? Dice, pues gracias Dios, pero ya ahora voy a seguir mi vida. Pero te voy a alabar, voy a hacer esto. Pero ya lo que Dios demande, ya no lo acepto porque no he buscado a quien someterme. Uno quiere a alguien que nos salve. Pero un señorío significaría someternos a Dios. Ok, hay pasajes como, vamos a ver dónde empezamos leyendo. ¿Empezamos de este lado? Con la mesa acá a mi derecha. Salmo 139 del 1 al 4 con Eli. Luego Celina, Hebreos 4 del 12 al 13. Bueno, y ahorita seguimos con más pasajes. Amén. Salmo 139 del 1 al 4 y Hebreos 4, 12 al 13.
Y luego sería nuestra hermana Graciela con Éxodo 27. Ok, a ver qué dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ok, antes incluso de hablar, Dios ya sabe lo que vamos a decir, pero ha conocido los pensamientos, ha conocido nuestros caminos. Luego Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok, nada está oculto a Dios, de hecho conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Venimos a la iglesia, Dios sabe el verdadero motivo por el que estamos aquí. Él sabe quién viene a alabarle, Él sabe quién tiene otro motivo, Él sabe cuando hacemos algo y decimos no es para Dios, pero sabe nuestras motivaciones reales. Entonces por eso dice, estos prefieren ignorar estos pasajes que nos enseñan que Dios conoce todo lo que pensamos y hacemos. No iba a decir yo al revés, pero pensamos y hacemos. ¿Ok? Él conoce todo lo que pensamos y hacemos. Entonces cuando uno dice, no, pues vamos a alabar a Dios con un concierto y es para alabanza de Dios, y uno sabe si en realidad en el corazón no está el dinero, el negocio. Él sabe realmente cuando estamos haciendo las cosas por el deseo de glorificarle a Él. Entonces hay muchas motivaciones para hacer muchas cosas. Todas las cosas buenas se pueden hacer por muchas motivaciones. Se puede hacer el Teletón porque pues se va a ayudar a los niños que necesitan rehabilitación, o se puede hacer para ganar dinero o evadir impuestos. Finalmente siempre hay una intención por la que hacemos las cosas y Dios conoce exactamente esa intención. Ahora, este puede decir sin mayor preocupación, el Señor me dijo. Se para en la congregación y dice el Señor me dijo. Pero ¿qué dice Éxodo 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, Dios no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. A mí una vez una amiga me dijo, bueno, es que yo choqué la otra vez y Dios me dijo que como no había depositado una ofrenda que le prometí, pues yo me iba al infierno si me hubiera muerto en el choque. ¿Y cuándo Dios va a decir ese tipo de cosas? Pero para ella era muy fácil decir Dios me dijo. Entonces, ¿cuánta gente no ha dicho cosas que Dios me dijo? Cuando dice Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a quien tomare su nombre en vano. Entonces cuando predicamos, cuando nos paramos en el púlpito, o cuando decimos una palabra que dice yo tuve un sueño y Dios ahí me dijo, uno tiene que tener cuidado, porque al menos en esto los israelitas que llegaron a ser bien malvados, como lo vemos en Jueces, ¿no? Al menos en eso ellos siempre cuidaron nunca usar el nombre de Dios en vano, porque por eso era ¿cómo se llama? El juramento. Vive Jehová, porque al decir vive Jehová, todo lo que yo diga tiene que ser verdadero, si no yo estaría tomando el nombre de Dios en vano. Pero hoy se dice Diosito y hasta se hacen chistes y la gente se ríe y dicen, ¿por qué las catedrales tienen las puertotas enormes? Pues para que entre el Altísimo, y no les importa hacer un chiste y cosas de ese tipo para que, finalmente es un momento jocoso, pero tomamos el nombre de Dios en vano. Y sin embargo ellos ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre escrito en la Biblia, por eso lo cambiaban por Adonai, y no, ahora pues tenemos Jehová, que es para no decir el nombre de Dios, o Yahvé, que es para no decir el nombre de Dios, que finalmente lo consideraban impronunciable. Bueno, pero hoy en día para muchos eso es cosa ligera, incluso en las iglesias.
Entonces dice, también puede hacer cosas que van en contra de Dios y su palabra, y con toda tranquilidad negar lo que ha hecho sin considerar que Dios lo sabe todo. Dicen, hermano, ¿usted ha hecho eso? No, jamás he hecho yo eso. Y negar las cosas sabiendo que Dios lo sabe. Ahora, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Pensemos el punto, es que ni siquiera se robaron el dinero. El problema es que mintieron. Y por eso se murieron. A lo mejor debía haber puesto aquí la cita, ¿verdad? Pero para los que no la conocen, está en Hechos, ¿qué capítulo es, hermana? Por ahí del 5. Ahora aprovecho para el anuncio que vamos a empezar el estudio del libro de Hechos. El próximo miércoles ya estaremos. Es Hechos 5. Entonces, miren, bueno, lo voy a leer, es para que tengan una idea. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios, porque el problema no era que se hubiera quedado con dinero, sino decir, aquí está todo lo que me dieron. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Cuál fue el punto? Engañar, mentir. Hoy en día Dios no anda mate y mate gente, no anda como con los corintios que tomaban la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, la toman de manera indigna. Hoy la gente no está enfermando y muriendo por eso, pero sabemos lo que Dios dice al respecto, y por esa razón debe haber un temor de Dios, no por el castigo, decir, bueno, es que si yo miento me va a matar Dios, porque no está ocurriendo. Ya han pasado muchos siglos y esto no se está repite y repite, pero fue un precedente para que supiéramos lo celoso que es Dios respecto a esto. Es como Nadab y Abiú, cuando empieza la ley de Moisés, le ofrecen fuego extraño, le ofrecen una mezcla de elementos que él no pidió para el incienso, se lo presenta porque fue idea de ellos y ellos se mueren. Después de eso no anduvieron muriendo los sacerdotes, pero ya sabemos el celo que Dios tiene por estas cosas. Entonces, el problema es que hoy en día ha llegado hasta el punto de que uno ya ni considera siquiera a Dios. No hay ese temor de Dios. Dice, esto se debe a lo que describe. Vamos a ver Romanos 8, del 7 al 8 con nuestra hermana Elvira. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ok, ellos no pueden agradar a Dios, porque tienen la mente puesta en las cosas terrenales, en la carne. Entonces pueden hacer a cultos con mucha música, pueden hacer, pero no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley. Pero aquí viene la explicación por qué no agradan a Dios, porque piensan en las cosas de la carne y por qué no se sujetan a la ley. Vamos a ponerlo en estas palabras: pues no tienen la capacidad de hacerlo. No tienen la capacidad para hacerlo. Por eso dice, porque tampoco pueden.
Dios no les ha dado la capacidad. ¿Y eso de qué nos habla? No tienen el Espíritu de Dios. Por eso, para ellos el cristianismo es terrenal. Para que el país esté mejor y que el presidente se convierta, para que haya más evangelio. Por eso todo este tipo de pensamiento sobre el hecho de México para Cristo. Y todas estas ideas de que cada quien debe ganar su país para Cristo, porque lo que nos interesa es que los países sean cristianos, pero no nos interesa un cristianismo que se sujete a Dios, sino es un cristianismo terrenal. Porque pensemos, ¿para qué queremos un mejor país? Sinceramente, les voy a decir qué va a pasar si mejora la economía aquí en San Mateo Ateco, por ejemplo, pero aplicaría a todo el país. Habría más calles cerradas porque habría más fiestas. ¿O no? No sería para que la gente mejore en su economía y haga cosas correctas. Habría más cerveza, habría más bailes, habría más... ¿Sí o no sería para eso una mejor economía en el país? Habría más drogadictos, se compraría droga más cara, etc. Todo este tipo, y no que pensemos mal de la gente, sino que entendemos que el pecado sobreabunda cuando abunda una buena economía. Ese fue el pecado de Sodoma, ese ha sido el pecado de Europa, fue el pecado de Roma, y cada cultura lo ha señalado. Mientras mejor está la economía, no alaban más a Dios, sino están más dispuestos a pecar más. Y esto se ha repetido siempre. Bueno, la perversión mayor se da en los imperios más prósperos. Eso es una realidad. Las ciudades más pervertidas del mundo, ¿cuáles han sido actualmente en nuestros tiempos? Los gringos. Los holandeses son los primeros. Ámsterdam, Copenhague, Dinamarca, tipos de vidas muy holgadas. La gente trabaja menos y se aburre más. Y sí, Estados Unidos tiene Las Vegas y todo esto. Finalmente todo es cuestión de ver qué hago con mi tiempo libre y con el dinero que me sobra. Entonces, eso trae, y eso es lo que dice Dios: el pecado de Sodoma vino porque tenían abundancia de pan. Dice Dios a través del profeta, no recuerdo ahorita cuál fue, dice, y entonces menospreciaron al pobre, pero ese no fue el problema, aunque muchos se quedan ahí. Y cuando ellos estaban bien, empezó la perversión, dice Dios, y cuando yo lo vi, los destruí. Por esa razón, el asunto es que el cristiano terrenal quiere una mejor sociedad, un mejor país, porque va a ser más divertido. Y quiere un culto más ameno. Bueno, Sí, por favor. todo eso finalmente tergiversa lo que es correcto, porque el hecho es de que no por eso vamos a dejar de cantar, no por eso vamos a dejar de diezmar, no por eso vamos a dejar de hacer las cosas correctas, porque uno les dé un uso equivocado, ¿verdad? Bueno, preguntas hasta aquí. Al decir que no tiene la capacidad para hacerlo, entonces si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué significa? No ha nacido de nuevo. Pero se puede ir a la iglesia sin nacer de nuevo. ¿Cuántos creen que el Papa ha nacido de nuevo? Cualquier Papa. Y sin embargo ahí está y la dirige, ¿no? ¿Cuántos creen que todos los y yo no dudo que haya habido monjes franciscanos que hayan conocido a Cristo, pero que Isabel de Castilla o Fernando de Aragón en verdad hayan nacido de nuevo? No tenemos mucha, y menos, ¿cómo se llama el del apellido feo que empezó la Inquisición? Torquemada. Bueno, el del apellido feo fue Juan de Zumárraga, que fue primero inquisidor y luego fue, porque fue obispo, y luego fue virrey. Y pero todos ellos, Torquemada, no creemos que se haya convertido a Cristo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero estaban en la iglesia, hacían uso, y todo este tipo de cosas nos enseña que una persona puede estar en la iglesia, en una iglesia, dirigir esa iglesia sin haber nacido de nuevo. Ok, vamos a ver 2 Corintios 4, 18, con nuestro hermano Enrique y luego con Laura. 2 Corintios 5, 7. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok, nuevamente las cosas que se ven, las que no se ven. Y luego vamos con 2 Corintios 5, 7. Porque por ser dados no por
uno de los versículos más cortos de la Biblia y haríamos bien en aprendérnoslo, porque por fe andamos, no por vista. Y entonces tenemos las cosas que se ven que son temporales. Por el otro lado, en el cuadrito que hicimos la semana pasada, están las cosas que no se ven. Y estas cosas son eternas. Entonces, el siguiente pasaje que leyó Laura relaciona estas cosas porque dice, porque por fe andamos, no por vista. Sí, no vemos que a todos los cristianos les vaya muy bien y mientras más espirituales, no estamos viendo como que sean los más prósperos, porque esos hombres que tienen aviones, que son predicadores internacionales y tienen aviones privados y tienen grandes residencias, pues no son muy, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita piadosos. No son muy piadosos en realidad. Son hombres que hacen uso de la palabra, como dijo uno de ellos. Bueno, yo necesito ya un avión nuevo y lo tienen que pagar los cristianos, porque si yo no tengo ese avión para viajar, ¿cuánta gente se va a estar perdiendo porque yo no estoy yendo a predicarles el evangelio, no? Ya vemos cómo Juan el Bautista también pidió su Suburban, ¿no? Para ir a hacer su obra. O sea, son aspectos terrenales donde en realidad no hay esa piedad, pero vemos que les va muy bien. Y sin embargo vemos, por ahí dice, bueno, ¿acaso no hay buenos pastores? Sí, y muchos, pero no los vamos a conocer porque no son famosos y están en diferentes lugares haciendo su obra. Claro. Pero no aparecen en internet, no van a aparecer en la televisión, no están saliendo en las revistas cristianas, pero están allí trabajando, haciendo su obra, y muchas veces llegamos a oír muchos de ellos y de otros nunca oímos. Pero están ahí predicando. De pronto llegamos a un lugar y dicen, no, aquí hubo un hermano. Yo conocí acá en Puebla, en San Juan, se me fue ahorita el nombre, de ahí abajo del volcán, al hombre que plantó como 7 iglesias en toda esa zona. De hecho, dice que uno lo amenazó de muerte y se murió al otro día. Dice, fue algo que sorprendió a muchos. Se murió de un accidente. Dice, pero era un hombre que no es conocido, sin embargo se enfrentó a muchas cosas, pero fue el que abrió ahí el evangelio. En esa zona, como en los 50, 60, ya era un hombre grande, creo que fue un poco más acá, en los 60, por ahí, y nos contaba su historia. ¿Y quién había oído de él? Son hombres que están predicando la palabra, haciendo su trabajo y no están buscando fama. Entonces, por eso hay buenos pastores, sí los hay, pero no andan por vista, sino por fe. Y esto es lo que nos lleva, ese es el cristianismo de la palabra de Dios. Nos enseña que debemos vivir poniendo la vista en las cosas eternas, vamos a llamarlas, las cosas eternas. No se ven. Y andar por fe. Poner la vista en las cosas eternas y andar por fe. Ok, seguimos acá con hermano Fidel, Colosenses 4:18, Colosenses 2:8, hermana Anita, Colosenses 2:16 al 17, luego hermana Félix, Colosenses 20 al 23, Colosenses 2:20 al 23, luego Ley, Colosenses 3 del 1 al 3. Y bueno, creo que los que menciono abajo ya están en los que vamos a leer. Ok, Colosenses 2:8, luego nuestra hermana Anita, Colosenses 2:16 al 17, luego nuestra hermana Félix, Colosenses 2:20 al 23, y Ley, Colosenses 3 del 1 al 3. Ok, vamos a escuchar Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Ok, que nadie los haga cautivos por medio de huecas filosofías, sutilezas, ok, y que no va según Cristo.
Y por ahí dicen, no, es que tomar leche es muy malo, y empiezan a sacar la predicación, y comer la carne es muy malo, y deberíamos comer verdura. Uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra? Y entonces empieza a hablar de cosas que ni siquiera se sujetan a Cristo. Okay. Y luego peor cuando se espiritualizan cosas que no tienen que ver con Cristo, ¿verdad? Y ya por ahí uno empieza a hablar de sueños y de los ángeles, y empieza a hablar cosas que no vienen en la palabra. Bueno, yo oí en una iglesia varias predicaciones, uno que como era muy cobarde, Dios lo despertó en la madrugada, lo llevó a un monte alto donde estaba el diablo con un látigo, y el diablo tiraba latigazos y él tenía que decirle alto en el nombre de Jesús, y el látigo no le daba, y estuvo así hasta la madrugada, como a las 5 de la mañana el Señor lo devolvió a su casa para que dejara de ser cobarde. Uno dice, ¿a poco da esas terapias Dios? Entonces, pero todo ese tipo de cosas dices, qué espiritual, ¿no? Y la gente, wow, qué tremendo, porque era una iglesia repleta, retacada de gente. Bueno, ok, luego vemos el 20 al 23, ahí mismo, no, 16 al 17. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Ok, el asunto es que habla de cosas que solo son sombra de la realidad. ¿Cuáles? Las que señaló el Antiguo Testamento: días de fiesta, días de luna nueva, la comida que se podía comer, la que no se podía comer, pero solo era sombra de lo que iba a venir. Y luego tenemos los versículos 20 al 23 con nuestra hermana Félix. Ajá. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vives en el mundo, no te sometes a los preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en unidad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ok, cuando dice, si ustedes entonces han muerto con Cristo, ¿por qué se sujetan a cosas como no debes comer este tipo de comida, no debes celebrar esto, aquello? Dice cosas que finalmente no manipules, no gustes, no toques. Todo esto se va a perecer con el uso, y son preceptos y enseñanzas de los hombres. No tomes coca, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones, ¿no? O incluso yo he oído hablar en contra del comunismo, cosas de este tipo. Si tu pastor, pregúntale qué piensa el comunismo, y si no lo rechaza totalmente, cámbiate de iglesia. O sea, ya mezclando cosas que en realidad no tienen que ver con la palabra. Y entonces dice, estas cosas pueden tener cierto prestigio con duro trato del cuerpo, con la humillación de sí mismo, pero carecen de valor alguno contra ¿qué? Los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer el culto en sábado o en domingo? ¿Eso nos hará menos pecadores? Descansar los sábados, decir el domingo es el día del Señor, ¿me hará mejor cristiano? Todo ese tipo de cosas no cambian el carácter de la gente. El comer carne de cerdo, no comer carne de cerdo, ¿cambiará mi carácter? No puede contra los apetitos de la carne. Entonces, por eso dice aquí, luego vamos al 3, del 1 al 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Ok. Si hemos resucitado, primero dijo si ustedes han muerto con Cristo, ¿por qué se sujetan a lo terrenal? Ahora dice, si ustedes han resucitado con Cristo, es decir, tienen una nueva vida,
Busquen qué cosas, las de este lado o las de este lado. Las cosas de arriba. Y las describe como donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ok, estos pasajes dice, habla sobre las cosas terrenales y las de arriba. Y nos dice que la lucha en las cosas de la carne puede tratar duro al cuerpo, pero no tiene valor alguno contra ¿qué? Los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne. Por eso Dios no da terapias. Pero muchos prefieren terapias cristianas. Muchos ya saben que están pecando y dicen, vamos a consejería. Y la verdad es que muchas cosas que uno va a consejería ya sabe que Dios, que reprueba a Dios y que no reprueba, pero a veces dicen, a ver si el pastor pues me da la razón. Y entonces ya yo sé que pues puedo seguir así porque ya lo dijo el pastor. Pero hay cosas que ya aprendimos, cosas que son terrenales y que ya deberíamos cambiar en nuestra vida. Entonces no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo, por ejemplo, lo que usted dice es que nosotros ya tenemos claro cuando decimos de nuevo que es pecado, no puede estar, a ver si es pastor. No, es que tú ya sabes que es pecado. No tienen que estar diciendo si es o no es, porque tú ya naciste de nuevo y ya tienes conocimiento de eso. Exactamente. Es como aquel que dice, es que Dios no me ha mostrado si debo ir a la iglesia o no. O sea, son cosas, tú ya sabes, ¿cómo Dios no va a querer que vayas a la iglesia, no? Son aspectos en los que la gente obviamente demuestra no haber nacido de nuevo. Pero el cristiano verdadero pues no debería hacerse pato. Cosas que ya sabe que no agradan a Dios y cambiar en ello. Bueno, ahora lo que vimos en el 2.20 y en el 3.1 establece dos cosas importantes. No vivir en lo terrenal. Perdón, dos cosas importantes para no vivir en lo terrenal. Primero nos dice, si ustedes han muerto, ok, ahí es haber muerto, eso en el 2.20 nos dice, si ustedes han muerto con Cristo. Ok, haber muerto, y en el 3.1 dice haber resucitado. Si ustedes han resucitado con Cristo. Entonces tenemos las dos cosas, haber muerto y haber resucitado con Cristo. Ok, consideremos entonces nuestra vida como cristianos. Ok, el asunto es que aquí ya tenemos nuevamente esta tabla. Las cosas de la tierra se ven, son temporales, es andar por vista. Las cosas de arriba son las que no se ven, son eternas y uno vive por fe. Ahora, cuando alguien dice es que yo debo tener fe en Dios, para tener una fe correcta, ¿qué necesita? Poner la mira en las cosas de arriba. Porque dice, yo tengo fe de que Dios me va a regalar una camioneta nueva. Y hay muchos cristianos que viven en eso, ¿sí o no? Bueno, ¿esa fe va a producir algo? Porque la verdad es que muchos viven como si Dios quisiera fortalecer la avaricia del cristiano. Si tú das un peso, Dios te da dos. Pues yo en mi avaro corazón voy a dar un peso. ¿Por qué? ¿Porque quiero que Dios sea glorificado? No, porque quiero que Dios me regrese 2 pesos. Y entonces creemos que Dios está llenando la avaricia de nuestro corazón. Es un engaño. Como si Dios quisiera que fuéramos nosotros cada vez más ricos para hacer lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, vivimos todo esto lo hablamos porque vivimos en un mundo donde el cristianismo, al menos en el mundo occidental, el cristianismo se ha empapado de todo este tipo de cosas, a tal grado que muchas veces no se distingue un verdadero cristiano de un cristiano terrenal, porque ambos finalmente están siendo llevados de lo mismo. Por eso la verdad es que el engaño es sutil, porque la gente no es que se esté arrodillando delante de ídolos, los cristianos no están haciendo, sino que están siendo llevados de una forma más sutil, más astuta por Satanás sin que se den cuenta. Es como si te va jalando un río y ves que todos los demás están siendo jalados por el río y dices, es lo normal. ¿Dónde vamos a terminar? En una cascada, pero nadie se está preocupando por eso, porque todos vamos jalados en este río y podemos terminar mal. Pero esa es la realidad. Esto es el cristianismo occidental, del que nosotros tenemos que despertar o reaccionar y decir, espérame, la palabra de Dios permanece y no ha cambiado como para que Dios busque mi comodidad, sino mi santidad.
Y tal vez aquí terminamos con esto, que lo vamos a poner la próxima semana. Lo que esto genera es comodidad. No comida. Iba a poner eso, ¿verdad? Es que se me fue la I antes. Comodidad, mientras que aquí esto debe producir santidad. Dios no está buscando una iglesia que disfrute de comodidad en el mundo, sino una iglesia que sea santa. Puede ser en la comodidad o puede ser en la incomodidad, no importa, con que sea santa. Pero muchos aquí, esto es lo que buscan. ¿Para qué cambio? Dios así me ama. Bueno, es más cómodo no hacer nada. Déjame chuto unas 3, 4 películas, pero no voy a leer la Biblia. ¿Para qué? Si Dios ya me amó, ya soy salvo y cuando me muera me voy al cielo. Entonces aquí hay comodidad. Mientras que esta me dice, tiene que haber cambios en la vida. Ok, preguntas, hermanos. Yo pienso que es la obra de Dios, ¿no? Las obras de Dios son las de arriba. Esta sí, porque el propósito en sus obras es nuestra santidad. Así que nos apartemos del pecado, que vivamos de acuerdo a su palabra. Puede ser de manera incómoda, pero eso tampoco quita que pueda ser de manera cómoda. Es como lo decimos, es que ya sabe Dios que así soy. Eso es lo terrenal. Exactamente. Y pensar, Dios me ama como soy. Que si me nace de corazón, voy a la iglesia y si no, no voy. Mas no sabemos, bueno, mucha gente no sabe, que tiene que seguir un estudio. Exacto, porque mire, ahí usted dijo otra parte. Hacer las cosas de corazón. ¿Qué nos dice Jeremías sobre el corazón? Engañoso más que todas las cosas. Entonces hay gente que odia, como ¿cuándo se acuerdan del ratón Crispín? Sí. Con odio, caroso, bueno. Pero hay gente que de corazón odia a otros. Hay gente que de corazón le desea el mal a otros. Eso es de corazón, porque en realidad está involucrado. Es de corazón. Hay que hacerlo de corazón. Sí, pero el corazón puede estar bien torcido. Entonces, cuando muchos dicen, es que ir a la iglesia es algo que me deben hacer. No, pues ya es el punto de decir, esto es mentira, porque miren, son cosas de decir, bueno, es que me deben hacer, decir, pero va a haber comida. Pues ya me nació, vamos, ¿no? Entonces, en realidad es de acuerdo al egoísmo y tenemos que ser sinceros sobre eso. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Si no, pues vamos a terminar. Hoy terminamos a buen tiempo para irnos preparando para el culto. Vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos tu bondad y cuidado sobre nosotros y gracias por todo lo que tú realizas. Te pedimos que sea tu gracia, tu paz sobre nuestras vidas, entendiendo, Señor, que tú lo que quieres es nuestra perfección para santidad y que es en eso en lo que estamos luchando, en lo que estamos batallando y necesitamos de ti. Te pedimos que tu gracia abunde en nuestras vidas, Señor, de tal modo, Padre, que cualquier falta, cualquier falla, Señor, tú nos redargullas y nos corrijas para poder andar nuevamente en el camino correcto, que cualquier carencia, cualquier necesidad, Señor, nos provea la sabiduría y la palabra para poder hacer las cosas de manera correcta, que nuestra visión no esté nublada, que nuestra fe, Señor, no se extinga, Padre, sino que seamos fortalecidos en todo esto, Padre, que las apariencias, las cosas que se ven, Señor, no nos distraigan de lo que es eterno y verdadero, Señor, sino que realmente seamos guiados por ti para poder hacer las cosas de manera correcta. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Nos pedimos de quienes ven esta transmisión y vamos a arreglar todo para prepararnos para el